7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Miguel Molina Díaz. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador y columnista del diario El Universo, a propósito de un tema que debiera concienciar en la formación de abogados, y esto en general, a la Universidad Ecuatoriana, cómo se están formando a los abogados, porque uno no termina de entender dónde queda la ética cuando defienden causas que están absolutamente conscientes o del crimen organizado o del narcotráfico o de quienes cometieron delitos en el país. Con un título sugestivo, Juristas versus Tinterillos, nos describe el doctor Miguel Molina cómo se está formando y entre las inquietudes que plantea, quizás habría una esperanza si las universidades se comprometen de verdad a formar juristas y a contratar profesores que lo sean. Y como señala en su columna, hay personajes que buscan la manera, y casi siempre la encuentran, de que alguna universidad los contrate para poner en sus hojas de vida catedrático universitario. ¿Qué está pasando con la formación de los abogados en el país? Doctor Miguel Molina, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la posibilidad de conversar esta mañana y un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, tratando de entender la grave crisis que atraviesa el sistema de justicia en Ecuador, he llegado yo a la conclusión de que la crisis es estructural y tiene que ver con la situación de la abogacía, ¿no? Desde hace algunos años las universidades ecuatorianas, me parece a mí, tratando de sacar una conclusión quizá generalizadora, pero es un problema que hay que denunciarlo, ha buscado la formación de tinterillos y no de juristas, ¿no? Esto se puede ver en muchos aspectos de la vida, donde los grandes escándalos de corrupción, los grandes boicots para el funcionamiento institucional del Estado están fraguados por abogados, y eso usted lo puede ver claramente, Miguel. Somos muy pocas las universidades que estamos reflexionando en cómo formar juristas con una deontología jurídica que les permita comprender el mundo a través del ideal de la justicia, y la mayoría creo que lo que quiere es entregar títulos a cambio de dinero, y estas personas sin formación que lo que aprenden es hacer trámites son los protagonistas de los problemas que tiene el país, de los problemas que tiene la democracia ecuatoriana. No cualquier persona tiene derecho a la defensa, eso nunca lo vamos a discutir como juristas, pero no es posible que esos jueces que protagonizan escándalos de corrupción, que desnaturalizan las acciones jurisdiccionales, sean graduados de universidades, algunas de prestigio. Algo está pasando allí, ¿no es cierto? Algo está pasando, Miguel. Claro, uno no termina de entender por sus afirmaciones y el artículo bien trazado, cómo luego abogados formados en universidades terminan siendo jueces, incluso jueces nacionales, y por las actuaciones uno realmente dice, ¿cómo formaron a este abogado? Y hay casuística. Por ejemplo, quien preside hoy el órgano administrativo y disciplinario de la justicia llegó a ser juez nacional y hoy preside nada menos que la judicatura. ¿Cómo debió haber sido formado? Pregunta uno. Claro, ahí hay un ejemplo claro en donde la formación académica de un abogado ha fracasado. Ha fracasado en el sentido de que un verdadero abogado tiene un compromiso con el funcionamiento de las instituciones del Estado. Acá estamos frente a una persona que está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado por obstrucción a la justicia. Una persona que dice, y no tiene vergüenza en decirlo, que para formar mayoría y aprobar la destitución de un juez nacional hacen falta 2 votos de 5 vocales. 2 votos son la mayoría, según él. Y así intentó una afrenta contra un juez nacional al que yo no voy a defender porque yo no conozco el actuar de este juez, pero lo que sí voy a decir es que es un atentado a la independencia de la justicia que un órgano cuyos miembros están examinados
por un juez nacional, en un caso delicado además, sean los que además deciden con la abstención de la señora Barreno, que es la procesada, la destitución de ese juez. Es decir, ¿dónde queda la cordura? ¿Dónde queda la ecuanimidad frente a este tipo de cosas? El señor Terán es el ejemplo más palpable de el fracaso del sistema educativo para formar un jurista, cuando él lo que tiene es unas formas histriónicas que a mí me parece que incluso se burla a través de esas formas histriónicas de cómo debe ser el respeto que le debemos tener a la independencia de la justicia y a la institucionalidad del Estado, pero él no. Él lo que dice es que es un caminante de sueños, además con esa lógica personalista, hiperpersonalista, que nos recuerda a los episodios más nefastos de las sabatinadas del pasado. Hoy por hoy veo con mucha alegría, Miguel, que las bancadas ADN, que es la de gobierno, y también el Partido Social Cristiano, que han titubeado en semanas pasadas sobre este tema, por fin han declarado que están de acuerdo a un enjuiciamiento político al presidente del Consejo de la Judicatura, que es indispensable. Ese es el juicio político indispensable en este momento en el país. Doctor Miguel Molina, usted describe lo que realmente vemos en las audiencias, en las comparecencias. Primero, abogados que llegan a ser jueces con unos vehículos exuberantes, que no hay, con sueldos de aproximadamente $4,000, o si un juez nacional, $5,000, $6,000. Y abogados que concurren a las audiencias, como describe usted, y esa es la realidad, que se envuelven con pomposos ternos, chillones, joyas, gafas portentosas, para demostrarse que son más inteligentes que otros. Aquí tiene que ser, una exhibición de los abogados, personalmente, físicamente, o una exhibición del derecho, de los conocimientos, de los fundamentos para ejercer una defensa o una acusación. Esa parte del artículo definitivamente trata de algún modo de caricaturizar la situación, ¿no? Pero ¿qué está detrás, digamos, de esa caricaturización? Está detrás que hoy por hoy ser abogado en Ecuador no es una labor que implica la defensa de los derechos, ¿no? Todo lo contrario, es una carta directa para lograr dinero fácil, me parece a mí. Entonces, esa caricaturización que yo hago en el artículo, donde los abogados usan joyas y son pomposos y usan carros extremadamente de lujos, en el fondo lo que quiere dar es un mensaje de que parecería que la formación de los abogados apunta a crear personas, a formar personas que lo que están interesadas es en el dinero a toda costa, más allá de cualquier principio del derecho o de algún estribo ético, ¿no es cierto? Yo creo que hay algunos temas que podemos conversar, Miguel, para poder entender la profundidad de este problema, porque todos los días estamos viendo en el país un abuso y una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales que otorga la Constitución, y creo que ahí podemos ver ejemplos claros de dónde está el problema, ¿no? La acción de protección que fue creada para proteger derechos está siendo usada para detener procesos de investigación política, para que de algún modo los actores políticos del país se amenacen, se pongan medidas cautelares, para que el crimen organizado de algún modo, a través de acciones jurisdiccionales como el habeas corpus, logre que en algún cantón lejano y absolutamente periférico se libere algún procesado de alta criminalidad. Es decir, estamos usando las acciones que se crearon para proteger los derechos de una manera realmente irresponsable por parte de los abogados. Lo más preocupante es que hay jueces que aceptan ese tipo de acciones, desnaturalizándolas, ¿no? Allí creo que la Corte Constitucional ha hecho cierto trabajo de ir limitando la posibilidad de usar esas acciones, pero no es suficiente. Definitivamente no es suficiente, porque ese juez que no tiene ningún estribo ético y que está en un cantón periférico, no lee la jurisprudencia de la Corte Constitucional, le interesa muy poco, ¿no? Por supuesto que al no acatar la jurisprudencia de la Corte está incurriendo, me parece a mí, que en un error inexcusable, muy probablemente dependiendo del caso, pero esa es la realidad.
no se ha podido resolver el problema con seriedad y cada vez hay más medidas cautelares concedidas de esta manera. Y el Consejo de la Judicatura, bien, gracias, porque además ellos de algún modo contribuyen al problema de la crisis de la abogacía con un presidente que es todo lo contrario a lo que debe ser un abogado, y también ellos no tienen ningún interés en la independencia de la justicia cuando ellos también intervienen y vulneran esa independencia. Doctor Miguel Molina, a propósito de lo que usted señala, evidentemente ha habido un manoseo de los recursos constitucionales, una tergiversación de la administración de esto y del planteamiento de abogados, porque uno entiende, quien algo ha estudiado en la universidad, una medida urgente implica si por una decisión del municipio va a pasar el tractor al siguiente día para romper el frente de una casa y se siente vulnerado y presenta para que le atiendan urgentemente, pero no, como usted bien ha señalado, utilizar este recurso constitucional para sacar a sentenciados, para liberar a delincuentes con sentencia. Simplemente esta es una mal utilización. Y de lo que usted señalaba, efectivamente la Corte Constitucional, y recordamos, hay algunos dictámenes que incluso a propósito de la actuación de jueces que se dispuso la destitución por error inexcusable, se exigió, se planteó al Consejo de la Judicatura que instruya, que capacite a los jueces sobre temas fundamentales. Lastimosamente parece que no se han hecho, o hay una acción de jueces venales que actúan contra ley expresa. Hubo un juez de Yaguachi que siguió en el puesto, que actuó contra ley expresa cuando la Constitución establece que no se puede restablecer derechos políticos a un condenado por peculado, y él dispuso la restitución de los derechos y siguió en el puesto. Y el Consejo de la Judicatura, bien, gracias. ¿Cómo entender esto? Bueno, me parece que aquí lo que está pasando, Miguel, es que hay poderes que están interesados en que no haya independencia judicial en el Ecuador. ¿Por qué? Para poder perseguir a sus enemigos, para poder ganar impunidad en los casos relevantes donde ellos podrían ser sancionados por su conducta. Y estos poderes de algún modo se reparten o buscan repartirse el país, ¿no es cierto? Aquí hay un tema muy importante, y por eso yo valoro que el Partido Social Cristiano y ADN hayan declarado que sí van a hacer un juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura y a dos vocales, porque parecía, y Martín Pallares lo dijo en un editorial, que prácticamente había un acuerdo de los poderes del Estado para mantener este estado de cosas, este estado conveniente para la gente que actúa sin ética, ¿no es cierto? A mí me parece que esto es muy grave. Sin embargo, sí tengo la esperanza de que comiencen a haber juicios políticos, por fin, que tengan algún sentido para el funcionamiento del Estado y no como vendetas políticas entre distintos bandos de la Asamblea. Eso me parece que es fundamental. Lo otro, lo que usted dice, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender esta falta de ética tan grande? Bueno, yo creo que hay muchas causas en el problema, pero también hay una solución que no se ha tomado en cuenta, Miguel, y es que la legislación ecuatoriana le faculta a la Corte Constitucional con iniciativa legislativa para poder plantear una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque ellos son los que más conocen la gravedad del problema, ¿no? Ellos podrían, sin ningún problema, plantear una reforma estructural para poder desde la ley, ni siquiera desde la jurisprudencia que llena vacíos legales, sino desde la ley, poder corregir este desmadre en un contexto en el que el país se cae a pedazos y donde la justicia no funciona. El ciudadano común reclama agilidad para sus procesos que se demoran, ¿no? Mientras que gente poderosa, incluso ligada al crimen organizado, obtiene decisiones en su favor de manera expedita. Esto no puede seguir así, y la Corte no ha asumido esa responsabilidad inmensa. Yo creo que este año ha sido clave en ese sentido. He notado que el Centro de Estudios de la Corte Constitucional ha convocado, incluso a la universidad nuestra, a la UID, le convocó a foros para hablar de los problemas estructurales del sistema de administración de justicia constitucional. Bueno, ahora que tienen todos los insumos
mismos que han hablado con académicos de todo el país, es imperativa una propuesta de reforma. A la Corte Constitucional le falta liderazgo porque el país se cae a pedazos y no estamos los ciudadanos dispuestos a seguir esperando que las garantías jurisdiccionales estén siendo usadas de esta manera tan vil. Doctor Molina, volvamos a la formación de abogados, una responsabilidad en general de la Universidad Ecuatoriana. ¿Cómo formar juristas y no tinterillos, como usted plantea en su sugestivo artículo? ¿Dónde queda la ética, la moral de un abogado bien formado que le haga ver al cliente que hay causas en donde es mejor buscar una colaboración eficaz y ayudar a la justicia y no persistir en la defensa de un corrupto? Aquí mucho se exhibe el lawfare, se exhibe el perseguido político, cuando hubo pruebas en el debido proceso y con derecho a la defensa, pruebas como el caso emblemático Sobornos 2012-2016. Apunta usted a un tema bien necesario que el país debe reflexionar, ¿no? La carrera de Derecho hace unos 20 años, usted lo recordará, duraba 6 años, y eso no quiere decir que había mejores abogados que hoy, pero en todo caso nos permite entender qué es lo que está pasando. Las universidades desde hace algún tiempo lo que han querido es que la carrera sea más rentable y por tanto más comercializable, en el sentido de que ya 6 años es demasiado cuando las licenciaturas duran 4. Entonces el gran esfuerzo que han hecho las universidades es comprimir la carrera que antiguamente duraba 6 años en 4, como cualquier otra licenciatura. ¿Cuál es el gravísimo problema de esto? Que evidentemente se puede equiparar asignaturas que tengan que ver con el estudio de los principios del derecho, que son las deontológicas, con las procesales, pero no ha sido eso, es el caso en la mayoría de universidades, sino que se ha privilegiado las clases procesales, es decir, enseñarle al abogado a hacer el trámite como si un abogado fuera un tramitador y reducir, ¿no?, las asignaturas que tienen que ver con el estudio de los principios del derecho, que son, por ejemplo, historia del derecho. Es la única manera de entender la evolución de las instituciones a través del tiempo, y así uno entiende que las instituciones jurídicas se crearon para proteger derechos, no para ganar dinero, ¿no? Pero eso es una materia que en general corre el riesgo de desaparecer frente a las procesales. Otra que suele tener ese problema es filosofía del derecho, y definitivamente una que tiene ese problema es instituciones del derecho romano o derecho romano. Esa está prácticamente desaparecida en el país. Son muy pocas universidades que todavía la tienen, y me parece que es una materia crucial para entender, ¿no?, los principios del derecho. ¿Qué era en Roma la justicia? ¿Qué era en Roma el derecho? El jurista Ulpiano decía, es dar a cada quien lo suyo, es la equidad, ¿no? Toda esa reflexión de los juristas romanos hoy no se transmite. Bueno, no quiero ser, digamos, una persona nostálgica del pasado. Podemos llegar al acuerdo de que es una materia hoy por hoy no tan necesaria, pero en todo caso no orientemos el programa, ¿no?, el programa académico de formación de un abogado hacia el trámite, sino tenemos que entender que este abogado que estamos formando puede ser juez. No, además hay un problema ahí en cuanto a los perfiles, ¿no? Las universidades privadas, sobre todo, aunque las públicas también, lo que tratan de vender es, mira, ven a esta carrera, joven de 18 años, porque puede ser un gran abogado litigante, un gran penalista y ganar mucho dinero así. Entonces, ven, te enseñamos, te damos estas herramientas para que logres desarrollar tu vida en ese sentido. Nunca el perfil de las universidades, o en muy pocos casos el perfil de las universidades, se orienta a formar, por ejemplo, buenos jueces, ¿no? Ahí hay una falencia estructural. En Alemania, por ejemplo, hay universidades especializadas en la formación de futuros jueces, personas que van a ser capaces de asumir esa inmensa responsabilidad frente a la democracia. Aquí lo que se procura es, vengan acá para darles las herramientas y que sean un buen penalista, que además el derecho penal hoy por hoy en Ecuador quizá es el más problemático en este sentido, porque es el que quizá menos reflexión tiene en cuanto al sentido ético. Hay grandes penalistas hoy día ejerciendo en el Ecuador, pero me parece que la gran mayoría lo que busca es el dinero, porque finalmente, lo cual es legítimo, pero siempre y cuando no se ponga en riesgo, no se vulnere el funcionamiento de la justicia, y eso sí está pasando, ¿no? Eso sí está pasando. Hay mucho que reflexionar desde la academia, y creo que no hemos sabido, aunque yo me
me enorgullezco de hacer un trabajo deontológico muy profundo en la escuela de la UID, pero en general, como academia, no hemos sabido ser autocríticos con nuestra falta de contribución a esta crisis de la democracia y esta crisis de la justicia. Nosotros podemos hacer muchísimo. Quizá hoy esos partidos que están en la Asamblea no van a poder en meses resolver el problema de institucionalidad y de falta de independencia judicial, pero quizá los académicos sí vamos a poder contribuir mucho al mediano plazo formando mejores abogados, ¿no? Pero las universidades deben dejar de contratar a los tinterillos para que transmitan esa afición al dinero y al trámite fácil a través de las cátedras, y debe comenzar la academia a contratar verdaderos juristas que le transmitan al estudiante ese compromiso profundo que debemos tener los abogados con el funcionamiento de la democracia. Doctor Miguel Molina, usted se refirió al juicio político contra el Consejo de la Judicatura que amerita, en contraste con un juicio que está en camino de resolución en el CAL, previo informe de la Unidad Técnica Legislativa contra la Fiscal General, incluso sin sustento, cuando se habla como la responsable, la fiscal, de la inseguridad. Ni siquiera han leído la Constitución, artículo 195, cuando la responsabilidad de la Fiscalía es por denuncia o de oficio, tiene que investigar preprocesal y procesal penalmente los hechos punibles. El presidente Noboa, a propósito de esto, en declaraciones de Gonzalo Ruiz, dijo lo siguiente para que lo comente luego. El juicio de la fiscal es lo legal que el CAL lo deje pasar. Eso no significa que los mismos miembros del CAL o las bancadas vayan a votar a favor. Vayan a votar a favor. Nosotros no vamos a votar a favor nunca por el juicio de la fiscal. Jamás. Como ADN y la bancada del gobierno no van a votar por el juicio de la fiscal. Eso está clarito. Y las instancias en la Asamblea Nacional que tienen la obligación constitucional de la fiscalización, además de legislar. El asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, se refirió esta mañana en Teleamazonas. Por favor. Cuando vivimos la más grave crisis en materia de inseguridad, la función judicial, la justicia en general, atraviesa una serie de problemas. Problemas que están vinculados tanto en su actuar administrativo, el Consejo de la Judicatura, y también en la gestión procesal. Y es importante que el país tenga no solo claridad, sino resultados, y ante graves acusaciones que han sido expuestas en un pedido de juicio político, nosotros tomamos la decisión de suscribir el mismo. ¿Pero cuáles debieran ser esas causales que sustenten este juicio político? Bueno, hay 3 acusaciones puntuales. La primera, eventuales irregularidades en el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Luego, la toma de decisiones de manera inconsulta y atropellando el procedimiento debidamente arreglado, y eso también preocupa en demasía. Por lo tanto, lo que hemos hecho simplemente es adherirnos y vamos a esperar que se cumplan con todos los procedimientos. Y un tema adicional, el hecho de que a cierto número de magistrados se les extendió, sin que se hayan también cumplido los presupuestos establecidos en los reglamentos y en la ley, los tiempos para la duración de su cargo. Doctor Miguel Molina, ¿qué piensa de los juicios a la fiscal general y al Consejo de la Judicatura con el pronunciamiento de los bloques? La Asamblea Nacional tiene la facultad y también la obligación de investigar a todos los funcionarios públicos, porque ese es un proceso adecuado de funcionamiento de la democracia, ¿no? El control político. Sin embargo, me parece que nuestra clase política adolece, ¿no?, de compromiso con el funcionamiento institucional, al punto que han convertido el juicio político como un espacio de negociación entre bancadas, ¿no?, entre poderes políticos. Y me parece que la gran presión que hace la bancada de la Revolución Ciudadana para poder viabilizar otro tipo de procesos es que le entreguen la cabeza de la fiscal. Yo tampoco, como académico, tengo por qué defenderle a la fiscal. En algunos puntos estoy de acuerdo con ella, en otros no, pero sí creo que ese juicio político no es urgente para el Ecuador en este momento, ni siquiera creo que en el mediano plazo. Creo que ella debe seguir haciendo su trabajo y validarse a través de su trabajo. Para mi gusto, quizá ha faltado mayor agilidad en ciertos aspectos, pero eso no quiere decir que ella merezca ser objeto de una negociación entre poderes políticos para
ellos darle gobernabilidad al país. Me parece que allí ellos están tratando de realmente buscar esa impunidad que generalmente es lo que han planteado y lo que han reclamado para gente corrupta o un acosador sexual de la talla del señor Glass, ¿no? No es un juicio urgente, mientras el juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura y a su presidente es fundamental para que tengamos justicia. Es fundamental para que tengamos justicia. Sin embargo, la Revolución Ciudadana todavía no ha dicho nada sobre ese juicio, ¿no? Pareciera que un tipo como Wilman Terán y los dos vocales que están siendo, digamos, cuestionados, podría ser hasta conveniente para la Revolución Ciudadana, porque no han dicho nada del señor Terán, no han dicho nada. Y ellos, durante muchos años, cuando estuvieron en el poder, estaban acostumbrados a que el presidente del Consejo de la Judicatura sea el exsecretario del presidente de la República, ¿no? Esa era, digamos, la manera en la que se concebía la justicia, como un apéndice más de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Entonces, sí hay que diferenciar ambas alternativas de juicio, ¿no? La una me parece que no es urgente, creo que la fiscal tiene que seguir validándose a través de su trabajo y haciendo su trabajo, por ejemplo, investigar a esos vocales de la Judicatura en un presunto delito de obstrucción a la justicia, pero por otro lado, ya la Asamblea tiene que hacer algo para que funcione la justicia. Mientras el señor Terán sigue allí como presidente del Consejo de la Judicatura, no hay garantías, por ejemplo, de ningún proceso de elección de jueces nacionales que pueda merecer respeto de la sociedad. Cuando una comisión internacional ha hecho cuestionamientos extremadamente serios sobre ese proceso, extremadamente serios, podemos terminar siendo una vergüenza internacional a nivel judicial con este proceso actual de selección de jueces nacionales, que es un horror, lleno de arbitrariedades. ¿Quién lo ha dirigido? El señor Wilman Terán y los vocales de la Judicatura. Y la Asamblea tiene que hacer algo. Es decir, amerita llevar a juicio político a estos al menos 3 miembros, Wilman Terán, Javier Muñoz y quien fuera vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno. Es una obligación moral de quien diga que tiene el más leve compromiso con la democracia ecuatoriana, llevar a juicio a estos señores. Además, le digo una cosa, Miguel, ya a largo plazo tenemos que pensar en cómo entender el Consejo de la Judicatura de una manera mucho más institucional. No puede ser que, por ejemplo, el tema de los procesos disciplinarios es clave, Miguel, porque todos estos casos de jueces cuya ética es cuestionada terminan en el Consejo de la Judicatura en procesos disciplinarios. ¿Y quién toma la decisión finalmente? Estos vocales y ese presidente. Eso no puede ser, eso no puede volver a pasar. En el futuro deberíamos lograr una reforma para que haya una instancia en el Consejo de la Judicatura disciplinaria conformada por gente de la academia, de gremios de abogados, de los colegios de abogados, pero que de algún modo lleguen allá por sus méritos académicos y profesionales y su ética probada, y que no sean los vocales los que juzguen el comportamiento de los jueces, porque ahí es donde se da la metida de mano en la justicia. Cuando estas personas de ética dudosa a criterio de la sociedad, porque creo que es así, tienen la posibilidad de incluso destituir a jueces en el país, no podemos hablar de independencia judicial. Cuando ellos organizan los concursos para selección de jueces nacionales, no podemos hablar de independencia judicial. Doctor Miguel Molina, usted nos hace acordar, a propósito de la actuación, yo tengo en mis manos siempre en los archivos el último dictamen por el caso Sobornos, el 23 de septiembre del 2020 a las 2:55, en donde uno de los firmantes de ese tribunal que confirman la sentencia condenatoria es nada menos que el doctor Wilman Terán Carrillo, además del doctor David Hacho Chicaiza y Dirza Muñoz Moreno, jueces nacionales. Ahora resulta que esto ya no sirve y cambió, se dio la vuelta para trabajar en dirección contraria por algo que fue condenado por corrupción. Bueno, digamos, no sé cuál será finalmente la posición del señor Terán frente a los actos de corrupción cometidos en la época del correísmo. Lo que sí sé es que él era el delegado de la Corte Nacional de Justicia
para el Consejo de la Judicatura, para el Pleno del Consejo, y que la misma Corte Nacional de Justicia le retiró esa representación de manera simbólica, porque en el plano de lo jurídico no pueden retirarle con consecuencias a que deje el cargo, pero al menos simbólicamente le retiraron esa confianza porque no se la merece, ¿no? No estoy diciendo tampoco que la Corte Nacional no tenga cuestionamientos, pero sí creo, Miguel, que el representante de la más alta corte de la justicia ordinaria debía velar por esa independencia judicial, y a ojos de todas las personas que sabemos un poco de qué es la independencia judicial, eso no se ha dado, y por eso él ya no representa a la Corte Nacional. Él no sé a quién representa. Esa es la gran duda que tiene el país, y que en el juicio político se debería investigar a quién representa Wilman Terán. No representa, digamos, los más altos intereses de independencia judicial. Por el contrario, su accionar, además con ese estilo ególatra, daría cuenta de que es todo lo contrario a lograr una justicia independiente. Bueno, él lo dijo públicamente que no le importa que le digan correísta, por eso traía a colación un dictamen en contra de ese sector dentro de la justicia. Volviendo al tema que nos trajo su ilustrado artículo, como usted señala al final, habría una esperanza si las universidades se comprometen de verdad a formar juristas y a contratar profesores que lo sean. ¿Cómo lograr? Porque esto también debe ser parte de la convicción en la formación de abogados en la Universidad Ecuatoriana. Mire, el problema es tan grave que requiere como ser afrontado desde distintas áreas. Yo pensaba, ¿cómo obligarles a las universidades a comprometerse de este modo? Y yo pensaba, si hubiera un Consejo de la Judicatura técnico, independiente, realmente comprometido con la independencia judicial, se podría plantear una reforma legal de tal modo que los abogados, como sucede en otros países del mundo, para acreditarnos debamos pasar un examen de conocimientos técnicos y también de principios éticos del derecho, ¿no? Para así obtener nuestro carnet y poder ejercer el derecho ante las cortes. Eso no sucede. Hoy es demasiado fácil obtener el carnet profesional. Uno va al foro de abogados cumpliendo los requisitos, no de haberse graduado de la universidad, de haber hecho las prácticas preprofesionales, en fin, y obtiene el carnet. Es simplemente un checklist, ¿no? Cuando ser abogado debería ser una acreditación, ¿no? Tras lograr demostrar que uno tiene los conocimientos, sobre todo de principios del derecho, para poder hacer ese ejercicio. No hay eso, no hay. Por eso cualquiera puede ser abogado en el Ecuador. Literalmente cualquiera puede ser abogado en el Ecuador. Entonces debería ser una articulación de distintos frentes. Que implique ciertas reformas, no solo en el sistema de los programas educativos, sino también del Estado. ¿Qué el Estado piensa que debe ser un abogado? ¿Un tinterillo o un verdadero jurista que se comprometa con la independencia y el funcionamiento de la justicia? Y yo creo que ahí hay una labor pendiente, ¿no? Un verdadero Consejo de la Judicatura debería ser el líder de un proceso de articulación con las universidades, no a través de la Escuela de la Función Judicial, para que ser abogado tenga sentido en el Ecuador y no sea el cumplimiento de requisitos mínimos para obtener el carnet. Ojo, Miguel, que desde la época del presidente Correa y las reformas que él emprendió, se debilitó exponencialmente a los colegios de abogados, que sí tenían tribunales de disciplina que podían de algún modo funcionar y sancionar el mal ejercicio de la abogacía, ¿no es cierto? Hoy no hace falta que los abogados nos inscribamos a ningún colegio profesional. No tenemos quien nos juzgue. El Código Orgánico de la Función Judicial sí determina sanciones para los abogados que abusen del derecho. Claro, si me permite, recuerdo el artículo 335, 336 del Código Orgánico de la Función Judicial, que le da la atribución al Consejo de la Judicatura para sancionar a quienes obstruyen la justicia. Casuística, hay un juez nacional que pide a la Asamblea que le autorice el enjuiciamiento de un ex vicepresidente de la República, cuando la Constitución da la atribución para pedir la autorización a la Asamblea para un presidente y vicepresidente en funciones. Es decir, ¿por qué no se sanciona? Volvemos al órgano administrativo y disciplinario, a quienes actúan desde la abogacía, jueces que obstruyen también a la justicia. Hay dos puntos de vista en este tema. El primero es que no va a haber ninguna sanción a abogados que hagan un mal uso del derecho por medio
de este actual Consejo de la Judicatura, porque ellos son los primeros que abusan del derecho, ¿no es cierto? Ellos son los primeros capaces de decir que con 2 hay mayoría de 5 vocales para destituir a un juez nacional en un caso donde una de las miembros de la Judicatura son investigados. O sea, no hay esperanza de que haya corrección a la conducta de los abogados por parte del actual Consejo de la Judicatura. Pero lo otro también es peligroso, Miguel. ¿Cómo un abogado honesto, que hay muchos en el Ecuador, puede sentirse seguro, ¿no? A que un caso de él, de su propia conducta, sea analizado por este Consejo de la Judicatura, ¿no? Creo que debe significar una de las más grandes humillaciones que un buen abogado estudioso, honesto, tenga que someterse al criterio de este Consejo de la Judicatura, ¿no? Creo que no confiamos los abogados honestos en el actual Consejo de la Judicatura para que tome ninguna decisión, Miguel. Entonces sí, hay que sancionar a los abogados que hacen mal uso del derecho, a los abogados incluso corruptos sobre todo, pero debemos lograr al corto o mediano plazo un Consejo de la Judicatura probo, y además debemos lograr una reforma para que no cualquiera que llega a ser vocal del Consejo de la Judicatura sea el que tome esta decisión. Debe haber un órgano disciplinario mucho más técnico encargado de los procesos disciplinarios, no ese pleno que generalmente es objeto de metida de mano y que responde a algún otro poder que lo pone allí. Bien, ha sido un gusto dialogar y le comprometemos a seguir hablando, porque esto debiera mantenerse como un mensaje para la universidad ecuatoriana en general de la necesidad de formar verdaderos abogados con ética y moral, y no aquellos que creen que rápidamente pueden hacer dinero, no importa las causas, que no se apegan, reitero, a la ética y a la moral. Al doctor Miguel Molina Díaz, él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador y columnista de Diario El Universo. Muchas gracias, Miguel, por atender a la revista de Opinión Democracia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos buscando la verdad para hablar sobre el tema del proyecto urgente en materia económica, el tema tributario, con el director de análisis semanal, el economista Walter Spurrier Vaquerizo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.